Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. A la fiscal Monsalve, el fiscal Barbosa le quitó un proceso porque iba a acusar a un funcionario del gobierno Duque. El nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anuncia que se sentará muy pronto con las calificadoras internacionales de riesgo para crear confianza. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Noticias 1 ha sido nuevamente elegido por los premios India Catalina, los más importantes de la industria, como el mejor noticiero nacional. Y esto es posible gracias a ustedes, los miembros de la red independiente que hacen donaciones y apoyan el trabajo periodístico independiente que hacemos en Noticias 1. Su apoyo es fundamental para que podamos continuar ejerciendo el derecho a la verdad. Por eso queremos invitarlos a que realicen sus donaciones, que pueden ser desde 10,000 pesos, a través de baki.co/inclinada la red independiente. Cada aporte que ustedes hacen permite que Noticias 1 continúe al aire. Y por el mes de abril, el titular de cualquier donación superior a 80,000 pesos recibirá a vuelta de correo un obsequio de parte de todo el equipo de Noticias 1. Recuerden que pueden hacer sus donaciones ingresando a baki.co/inclinada la red independiente. El primer plan del nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, será reunirse con las calificadoras de riesgo para reiterar su disposición a bajar el déficit fiscal y mantener el gasto sostenible. Esta tarde dialogó con Noticias 1. Marta Olaya. Mónica también dijo que las tasas de interés ya tocaron su techo y empezarían a bajar, mientras que el precio de los combustibles seguirán subiendo para superar el déficit en el fondo que dejaron los gobiernos anteriores. El economista Ricardo Bonilla, que asumirá mañana 1 de mayo como nuevo ministro de Hacienda, tendrá que seguir capoteando la inflación, la volatilidad del dólar y la reducción del déficit fiscal. Según el ministro que reemplazará a José Antonio Ocampo, en los próximos días sostendrá sus primeros encuentros con las firmas calificadoras de riesgo con las que tiene buena relación. La relación con las calificadoras de riesgo cuando estuve en la Secretaría de Hacienda, que son las mismas que califican la nación, fue muy buena. Y seguramente nos vamos a sentar próximamente, no sé si está planillado en 15 días, un mes o 2 meses, pero nos sentaremos con cada una de ellas porque sí es importante para el país recuperar la calificación. Bajar el déficit fiscal seguirá siendo la tarea más grande. El objetivo esencial es seguir en la senda de bajar el déficit fiscal y eso es control del gasto. No nos vamos a exagerar en el gasto. Bonilla, quien como ministro hace parte de la Junta Directiva del Banco de la República, señaló que la tasa de interés, que recientemente llegó al 13.25%, ya habría alcanzado su tope máximo, es decir, empezaría a bajar. Eso ya es prácticamente la misma tasa de inflación. Es decir, ya no tendría por qué seguir subiendo si la inflación se sigue controlando. Frente a la inflación dejó claro que no habrá ningún tipo de control de precios de alimentos como se ha venido especulando. La única forma de combatir efectivamente la inflación, que es por desabastecimiento, es que se produzca más. En cuanto al precio de la gasolina, aseguró que el galón debe seguir subiendo por lo menos durante 2 años para reducir el billonario déficit fiscal que dejaron los gobiernos anteriores. Recibimos un déficit de 30 billones. Ese déficit está erosionando las cuentas de Ecopetrol y está erosionando las cuentas de la nación. El mayor peligro para la regla fiscal es no cubrir ese déficit. Recordó a quienes culpan al gobierno de la subida del precio del dólar que desde hace 2 años el país no tiene una tasa de cambio estable. Esta inestabilidad yo espero que se corrija en los próximos días y que volvamos a tener una senda sostenible. Es que no hemos tenido una tasa de cambio sostenible desde hace 2 años. Esta semana el nuevo jefe de las finanzas públicas se estrenará en el Congreso en medio del debate del Plan Nacional de Desarrollo que debe estar listo el próximo 5 de mayo. El cambio abrupto del gabinete del gobierno Petro ha tenido múltiples interpretaciones y reacciones en los círculos políticos. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, algunos ministros tienen tanta o más experiencia en sus materias como los salientes, pero sin duda son más cercanos al presidente y a sus programas. Con su nuevo gabinete para las carteras del Interior, Hacienda, Salud, Agricultura, Transporte, Ciencia y TICs, el presidente Petro envió claras señales de que ahora desea tener a su lado personas de su entera confianza.
con nuestro presidente Gustavo Petro. Luis Fernando Velasco, nuevo ministro del Interior que reemplazó a Alfonso Prada, tiene mayor conocimiento que este del Congreso y de cómo tratar a los parlamentarios. Probablemente se han roto algunos puentes con los directores de los partidos, pero nosotros tenemos la obligación y el derecho de hablar con quienes representan ciudadanos, representantes y senadores, para mantener nuestra defensa de los programas, de las leyes que hemos presentado, y eso lo vamos a seguir haciendo. Jennifer Mojica, quien reemplaza a Cecilia López, es experta en el tema de tierras y restitución, tema en el que trabaja hace más de 20 años. Creo que no avanzó lo suficiente, pero pues bueno, al final el balance lo hace el propio presidente cuando dice que hay que acelerar el paso y nos pone a trabajar 24/7. Agregó que el ministerio no solo debe dedicarse a comprar tierras porque hay muchos otros campos para avanzar. Esta cartera se concentró casi que todo en la discusión sobre las compras de tierras con Fedegan. Sí. Pero esa no es la política agraria, ni siquiera es la reforma agraria, digamos, ni siquiera la reforma de este ministerio. Según analistas políticos, la abrupta decisión de Petro de modificar su gabinete es un mensaje a los jefes de los partidos tradicionales. El gobierno envía un mensaje a las fuerzas políticas tradicionales acerca de la capacidad que en teoría tiene para gobernar sin necesidad de esas coaliciones o de esa coalición que formó, y hace un llamamiento a las bases populares. Entendiendo la intención del jefe de Estado, el profesor Garzón, también llama la atención sobre la falta de unidad que le hará a su gobierno y a sus reformas esta decisión. Representa un retroceso en la gobernabilidad del presidente Petro. Esto en parte debido al hecho de que varias de las fuerzas políticas que estaban representadas en los ministerios ya no están acompañando al gobierno. Mañana el presidente Petro posesionará a los nuevos ministros antes de brindar su discurso desde el balcón presidencial en la conmemoración del Día del Trabajo. Después viajará a España. La fiscal Angélica Monsalve, conocida porque se rebeló ante órdenes ilegales del fiscal general Francisco Barbosa, lo denunció formalmente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por un caso concreto. Guillermo Gómez. Mónica, ella decidió denunciarlo penalmente porque cuando iba a acusar a un alto exfuncionario de la DIAN, Barbosa intervino, le quitó el expediente y le dio el caso a otro fiscal de menor rango que lo archivó en menos de 8 días. Cuando la fiscal Angélica Monsalve iba a imputar cargos a Cristian Rafael Jaramillo, funcionario del gobierno de Iván Duque y quien fungió como director de gestión de la DIAN, ella fue citada a la Fiscalía a un comité técnico-jurídico con el propósito de quitarle el caso y entregárselo a un fiscal de menor rango y sin competencia, con la intención de que lo archivara, como efectivamente ocurrió. En fecha 28 de diciembre de 2021, estando en vacaciones judiciales, el fiscal general de la Nación, Francisco Roberto Barbosa Delgado, emite la resolución número 01819, por medio de la cual se varía la asignación de una investigación y se asigna especialmente su conocimiento. La fiscal Monsalve tuvo que retirar la imputación de cargos contra Cristian Rafael Jaramillo. Por estos hechos, denunció a Barbosa ante la Comisión de Acusación. Ustedes saben que esa es la manera como se ha venido concibiendo esta fiscalía. El expediente que le quitaron a la fiscal Monsalve y que involucra al exfuncionario del gobierno Duque refleja un presunto interés indebido en la celebración de contratos porque, siendo alto funcionario de la DIAN, Cristian Jaramillo intervino en el análisis de un contrato que le fue adjudicado a una empresa de la que él era, simultáneamente, miembro de junta directiva. La empresa se llama XM Compañía de Expertos en Mercados y Jaramillo hizo parte hasta un día antes de la adjudicación. Una tentación. Jaramillo ni se declaró impedido ni les contó a sus superiores en la DIAN sobre su inhabilidad. Después de ser funcionario de esa entidad entre 2013 y 2015, Jaramillo fue nombrado por el gobierno Duque como director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, cargo que ocupó hasta 2022. Me voy a atrever a decirlo. La denuncia de la fiscal Monsalve en contra de Barbosa fue interpuesta por abuso de autoridad y prevaricato. ¿Qué más? El representante que investigará al fiscal general en la comisión de acusación es Wilmer Ramiro Carrillo, cuya conducta fue examinada en la sala de instrucción de la Corte Suprema, en donde está acusado por delitos contra la administración pública. Estamos enrutados. Sobre el congresista Carrillo, hay dudas de que se atreva a continuar el proceso contra el fiscal Barbosa.
Cambio asistió al encuentro de las 12 estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá con los delegados de paz del gobierno Petro. Lea en su página web la crónica del cara a cara con 20 de los bandidos más fuertes de Colombia. Léalo en Revista Cambio. El emisario de María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo, intentó crear un nuevo significado para las botas que simbolizaron los falsos positivos en su ataque al ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el recinto de la Cámara de Representantes y logró congregar de nuevo a las madres de Soacha. Gustavo Monge. Mónica, él llevó un par de botas como las que el ejército utilizó para disfrazar de guerrilleros a víctimas de falsos positivos, gesto que las madres de Soacha interpretaron como una ofensa. Ya vamos a dar inicio al debate de moción de censura. El miércoles pasado se realizó en la Cámara de Representantes el cuarto intento de la oposición de sacar a un ministro del gobierno Petro. El mismo representante que semanas atrás golpeó la puerta del salón elíptico de la Cámara de Representantes al tratar de entrar a la fuerza con varios militares retirados, fue el citante principal de esta nueva moción de censura, en esta ocasión contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. A continuación intervinieron 7 representantes más del Centro Democrático, quienes no despertaron entusiasmo porque tiempo después de transcurrido el debate, las curules lucían así. Hombres y mujeres de la fuerza pública. Lo más pintoresco de la sesión, que duró 9 horas, fue la exhibición por parte de un representante de unas botas de caucho, sin calcular que esa podía ser una alusión ofensiva hacia las madres de Soacha, que han tenido como símbolo de su lucha precisamente unas botas de ese material. Con sus actuares, con sus actuaciones y con sus omisiones, hoy los colombianos están viendo que hoy este gobierno y usted son las botas puertas del terrorismo. Para las madres que padecieron el asesinato de hijos y hermanos, la alusión del representante fue una afrenta a la memoria de los 6.402 falsos positivos que se presentaron en tiempos de la seguridad democrática. Da mucho sentimiento, da mucho dolor, da mucha rabia. Es una falta de respeto, creo que es una revictimización nuevamente, una falta de respeto en memoria de nuestros familiares. Las personas que están en el Congreso mostrando unas botas que supuestamente son de la guerrilla, el señor no quiere una paz verdadera. Congresistas del Pacto Histórico respondieron a la intervención del representante que exhibió las botas. Hoy se les olvida y sacan las botas. ¿Y dónde están las botas cuando las ponían al revés, cuando asesinan inocentes? Y por eso hoy llamo a los colombianos a reflexionar y a pensar que queremos una Colombia en paz y no en guerra. Se acabaron los gobiernos de la sangre, donde se medían los resultados por bajas, por asesinatos, por desaparecidos. El ministro Velásquez hizo caso omiso a la alusión de las botas y prefirió referirse a la nueva política que hoy rige a las Fuerzas Armadas. Nosotros privilegiamos la vida sobre la muerte. Si hay posibilidad de capturar, hay que capturar. No es matar cuando se puede detener. La moción de censura se votará la semana entrante en la Cámara de Representantes. Y las madres de Soacha alistarán una exposición de botas de caucho, muestra que serán los corredores del Capitolio en el mes de mayo. Quienes ya han tenido éxito con su primera inversión se formulan la pregunta de si es conveniente endeudarse para hacerlo. La respuesta es no, y aquí le explicamos por qué. Inversión es la palabra clave a la hora de aumentar sus ingresos y generar una rentabilidad extra. Los expertos aconsejan hacer un análisis detallado a la hora de hacer una inversión. Uno de los interrogantes que surgen a la hora de tomar esta decisión es saber si es conveniente endeudarse para invertir. No es conveniente endeudarse para hacer inversiones. Siempre que nosotros hagamos una inversión, también debemos evaluar nuestro perfil de riesgo. ¿Estoy dispuesto a arriesgar poco? ¿Estoy dispuesto a arriesgar nada? ¿O estoy dispuesto a arriesgar mucho? Diferencia entre ahorro e inversión. Ahorrar implica guardar parte de sus ingresos mensualmente, mientras que invertir implica usar este dinero para adquirir activos que le generen rendimientos. Cuando vaya a invertir, investigue bien sobre el sector y la empresa en la que lo hará, haga un análisis detallado del mercado si es favorable y le va a generar una buena rentabilidad. Los políticos se rajaron en honestidad y la justicia en la persecución de los ladrones en el índice de libertad económica que se publicó hoy, lo que indican los indicadores.
La Fundación Heritage liberó su índice 2023 en el que clasifica entre el verde y el rojo a los países con más y menos libertad económica. A Colombia le dio el puesto 62 en amarillo oscuro en el rango de moderadamente libre, con las siguientes calificaciones parciales sobre 100. En salud fiscal 38.5, en honradez de su burocracia 41.4, en derechos de propiedad 44.5, en efectividad judicial 58.7 y en libertad de comercio 75.8. Esto indica que hay políticos que libremente se roban nuestros impuestos. Esto es lo que indican los indicadores. Dos barristas de 25 y 34 años murieron anoche en las afueras del estadio Atanasio Girardot de Medellín, en enfrentamientos que surgieron en el barrio aledaño, luego del partido entre Medellín y Nacional, que ganó este último por 3-1. La alcaldía ofreció 200 millones de pesos por informaciones que permitan la captura de los asesinos, que según los testigos, utilizaron machetes y armas cortas y punzantes. Este es Noticias 1, la red independiente. En la ciudad de Medellín se han construido 2.834 metros de muros de contención para prevenir deslizamientos de tierra, dice la Secretaría de Infraestructura Física. Se han invertido 15.510 millones de pesos en la renovación del Instituto José Félix de Restrepo, dicho por la Secretaría de Educación. Se han capacitado a 317.000 ciudadanos en gestión de riesgo de desastres, afirmó la unidad administrativa Buen Comienzo. Y la Secretaría de Educación manifestó que 3.099 personas están estudiando gracias al proyecto Busca tu cupo. Medellín está mejor que nunca. Por lo general, los jóvenes piensan más en el presente que en el futuro y los colegios ya no enseñan a ahorrar. Por eso a sus padres les corresponde enseñarles cómo comenzar a construir un futuro con el ahorro. Uno de los problemas que tienen los jóvenes es no saber manejar las finanzas. La mayoría no recibe educación financiera en el colegio o las universidades. Eso ha generado que cuando las personas consiguen un trabajo o empiezan a tener un soporte financiero, no sepan cómo administrar su dinero. Trata siempre de ahorrar el 30% de lo que ganas. Si por alguna razón no puedes ahorrar el 30% de lo que ganas, debe haber un problema. O tienes unos gastos muy altos todavía, o deberías estar ganando más dinero. Además, los expertos recomiendan que inviertan el dinero, pero antes de hacerlo deben mirar inversiones que no sean de alto riesgo. Importante, no se necesita tanta cantidad de dinero para empezar a invertir. Mucha gente dice, no, yo no invierto porque necesito mucha plata. No, 50.000, 100.000 pesos puedes empezar a invertir. Otro error de los jóvenes es que piensan que con una sola fuente de dinero ya está bien. Y siempre deben tener en cuenta que están en la edad de invertir para tener un futuro con libertad financiera. Noticias 1, nuevamente elegido por los premios India Catalina, los más importantes de la industria, como el mejor noticiero nacional. Y esto es posible gracias a ustedes, los miembros de la red independiente, que hacen donaciones y apoyan el trabajo periodístico independiente que hacemos en Noticias 1. Su apoyo es fundamental para que podamos continuar ejerciendo el derecho a la verdad. Por esto queremos invitarlos a que realicen sus donaciones, que pueden ser desde 10.000 pesos, a través de baki.co/inclinada la red independiente. Cada aporte que ustedes hacen permite que Noticias 1 continúe al aire. Y por el mes de abril, el titular de cualquier donación superior a 80.000 pesos recibirá a vuelta de correo un obsequio de parte de todo el equipo de Noticias 1. Recuerden que pueden hacer sus donaciones en baki.co/inclinada la red independiente. Síganos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Kwai. Nos vemos en las redes sociales y mañana, Día del Trabajo, a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.